Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Vengo a hacerles este videito para hacer un cierre de la unidad de Ciencias Naturales que estuvieron trabajando. Me parece que es muy importante que les pueda dar explicaciones en este momento tan difícil de aquellas unidades que estuvimos viendo y que les faltó de la explicación constante por parte de nosotros. O sea, la cuarentena causó un efecto que hizo que no podamos estar presentes en las explicaciones y lo hagamos mediante medios digitales, y bueno, es muy importante que podamos utilizar estos medios digitales para seguir fomentando el aprendizaje de todos ustedes. Así que quiero hacer un cierre por si hay algo que no les quedó claro o no entendieron. Creo que es muy importante que pueda hacer este cierre con ustedes. Bueno, lo primero que quiero explicar es que una mezcla es la unión de dos o más componentes sin que haya una reacción química. Una reacción química significa que va a cambiar la propiedad de cada uno de los componentes. Bueno, en una mezcla no hay reacción química, ¿sí? Hay reacción física, puede cambiar de estado, pero no se pueden cambiar los componentes propios de esos materiales. Bien, las mezclas se pueden clasificar de dos maneras, según el estado de agregación o según el aspecto. Según el estado de agregación, viendo cuál es el componente que predomina, van a ser líquidas, sólidas o gaseosas. Líquidas porque predomina el componente en estado líquido, gaseosas predomina el componente en estado gaseoso, sólidas predomina el componente en estado sólido. Según su aspecto se van a clasificar en heterogéneas y en homogéneas. Las mezclas heterogéneas son aquellas que se distinguen sus fases, ¿sí? A simple vista. Y en algunas de ellas, en las groseras, se pueden distinguir los componentes que conforman cada fase. En las mezclas homogéneas no se pueden distinguir los componentes a simple vista ni las fases. Bien, en las mezclas heterogéneas se dividen en dos grandes grupos. Las groseras, que son aquellas que se distinguen los componentes que conforman cada fase. Supóngase, si yo hago una mezcla de agua y aceite, como son dos líquidos no solubles, me van a quedar visibles los dos líquidos. Después voy a tener las mezclas heterogéneas especiales, que estas son quizás las que les costó un poco más en el último ejercicio reflexivo. Las mezclas heterogéneas especiales son las que a simple vista parecen homogéneas, porque yo no distingo los componentes ni las fases. Hay tres tipos de mezclas heterogéneas especiales: suspensiones, emulsiones y coloides. Las emulsiones son las que están formadas por dos o más líquidos. Por ejemplo, la mayonesa es una emulsión. Está formada por limón, aceite y huevo. Los coloides son aquellas en que con un microscopio o con un instrumento óptico se ven partículas disueltas en la mezcla. Por ejemplo, la leche es un coloide porque se ven partículas de grasa en la leche. Y las suspensiones son aquellas mezclas heterogéneas donde parece que el soluto, ¿sí?, o el material sólido se disolvió en el agua, pero en realidad cuando yo lo dejo decantar, ese material sólido se va para el fondo. Por ejemplo, en la tierra y el agua, o en la arena y el agua. Al principio, cuando yo mezclo, parece que es una solución homogénea, pero cuando yo dejo descansar esa mezcla, en realidad estoy hablando de una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque esas partículas que se suspendieron en el agua decantaron y quedaron hacia abajo. Ese es un ejemplo claro de, por ejemplo, lo que pasa con la tierra en la pileta. Cuando yo tengo una pileta en verano y la dejo estacionar mucho tiempo, en el fondo se forman partículas de tierra. ¿Qué tengo que usar para limpiar esas partículas de tierra? Un filtro. Por eso es una mezcla heterogénea que se separa por filtración. Bien, el otro tipo de mezcla es la mezcla homogénea. ¿Qué pasa con la mezcla homogénea? En la mezcla homogénea no se distinguen las fases ni se pueden visualizar a simple vista los componentes. Las mezclas homogéneas también suelen llamarse soluciones y están formadas por un soluto, que suele ser el material en menor proporción, y por un solvente, ¿sí?, que suele ser el material de mayor proporción. Pero en general presentan las mismas propiedades, ¿sí? Bien. Las soluciones
se van a dividir en 3 tipos de soluciones. Soluciones acuosas, soluciones diluidas y soluciones concentradas. En las soluciones acuosas predomina el material en estado líquido, por supuesto, ¿no? Bien, las diluidas van a tener menor cantidad de soluto y las concentradas van a tener mayor cantidad de soluto. Para hacerles un ejemplo muy concreto y que entiendan la diferencia entre acuosas, diluidas y concentradas, las acuosas solo están formadas por materiales líquidos. Por ejemplo, la lavandina es una solución acuosa, ¿sí? Predomina el material en estado líquido. Pero por ejemplo, si yo pongo un vaso de agua con una cucharada de sal, esa es una solución diluida, porque al mezclar el agua se diluye, la sal se diluye en el agua, discúlpenme. Y una concentrada es al revés. Si yo pongo un tamaño pequeño de agua y 6 o 7 cucharadas de sal, por supuesto, la sal va a predominar sobre el agua y va a producir la saturación de esa solución. Entonces va a ser más concentrada, ¿sí? Bien, existe un proceso dentro de las mezclas homogéneas o de las soluciones que se llama la solubilidad, que es la cantidad máxima que puede tener un solvente, un soluto adentro de un solvente. Si yo me supero, como en ese ejemplo que les di de la sal, lo que voy a hacer va a ser saturada esa solución, la voy a saturar totalmente, ¿sí? Bien, bueno, lo importante que ustedes tienen que saber es que como el soluto se puede disolver en el solvente, entonces por eso es una solución, ¿sí? El proceso de disolución, ¿sí? Lo que quiere decir disolución es que el soluto se diluye en el solvente. Bien, un poco complicado, pero cuando uno se lo pone a pensar es simple, ¿sí? Bueno, ahora todo lo que yo uní de alguna manera lo voy a tener que poder separar. Existen separaciones de las mezclas heterogéneas y separaciones de las mezclas homogéneas. Quizás la separación de la mezcla heterogénea es la que más conocemos porque es la que más se usa en casa. Yo a ustedes les pregunté si en casa ustedes utilizaban algún método de separación. Muchos me dijeron que el filtro del café, que la tamización de la harina para hacer tortas, el colador para filtrar los fideos o el filtro del café. Bueno, en la separación de mezclas heterogéneas voy a encontrar 5. La tría, que es la utilización de una pinza o una mano cuando tengo una mezcla líquida con un solvente grande que lo puedo sacar con una pinza. La tamización es la utilización de un tamiz que permite separar 2 sólidos, por ejemplo, harina y arroz, o arenas y piedras. La filtración, mediante un filtro se separa el líquido del sólido, por ejemplo el ejemplo que les di de la pileta, el ejemplo de los granos de café, todos esos utilizan un filtro para separar el líquido del sólido. La decantación, se utiliza la ampolla de decantación para separar 2 líquidos no solubles, y la centrifugación, ¿sí? Lo que hace es acelerar la velocidad para que caiga en el fondo, ¿sí? Por ejemplo, el método de centrifugación lo tiene el lavarropas o el Coinor, que lo que hace es aumentar la velocidad para sacar el líquido de la ropa. Bien, en las homogéneas nos vamos a encontrar con la evaporación, cristalización y destilación, ¿sí? En la evaporación y en la cristalización el soluto está disuelto en el solvente y lo que se busca es recuperar al soluto, ¿sí? Se busca evaporar al solvente, es decir, al líquido. Y lo que se hace es, se forman los cristales, por eso cristalización, en el fondo. Y en la destilación separa dos líquidos por medio de un balón, ¿sí? Se calienta evaporando uno de los líquidos y el otro líquido se vuelve a enfriar porque se lo condensa mediante un aparato refrigerante que lo vuelve al estado normal, ¿sí? Al estado sólido o al estado líquido en el que estaba, mejor dicho. Bueno, quería darles esta explicación porque sabía que quizás tenían
algunas dudas de todo lo que estuvieron trabajando y viendo, y a medida que vayan pasando las semanas voy a ir haciendo más videos. Les mando un besito grande.